Templarios. ¿Quiénes eran los templarios? Héroes, soldados, penitentes. ¿Quién creó la orden de los templarios? ¿Por qué iban a las cruzadas? ¿Por qué tenían que hacer este trabajo? ¿De qué se trató las órdenes penitentes? Vamos a ver a los templarios, conocer un poquito más. Los templarios. Vamos a analizar un poco a este grupo que tanto se conoce, se habla, los templarios. ¿Quiénes eran los templarios? Para entender la orden del temple, la orden de los templarios, debemos remitirnos a la iglesia primitiva, siglos cercanos, 500, 600, 700, 1000, siglo X. ¿Cómo se manejó la iglesia? ¿Qué ocurrió en Europa durante aquella época? Y vamos a tener un tema de, mientras la iglesia cristiana primitiva avanza en Europa, evangelizando, también Europa tuvo muchas invasiones, fue una época, bueno, siempre Europa tiene guerras de todos los colores, pero afecta al desarrollo de la iglesia, todas las invasiones que hubo en esos siglos, y entonces aquellos cristianos primitivos que recién estaban evangelizando, estaban llevando vidas comunitarias, vidas cristianas, en ese desarrollo de la cristiandad en Europa nuevita, incipiente, el cristianismo se extendió muy rápido, llegó a todos los rincones de Europa. Llegó allá, Inglaterra, Irlanda. ¿Y por qué digo Irlanda tan al norte, tan lejos? ¿No? ¿Por qué? Porque Europa recibe muchas invasiones, un tema de guerras permanentes, y los monjes que quedaron allá arriba en Irlanda quedan como protegidos en la isla, aislados, y quedan en un ecosistema ahí ya de por sí un lugar difícil de acceder, y ellos se mantienen en su posición monacal, en su vida cristiana, en hacer todo un trabajo de ayudar a su comunidad, del pueblo que rodeaba el lugar del monasterio, monasterios que se transformaron prácticamente en fortalezas para resistir algunos ataques, sobre todo de los vikingos, que andaban dando vuelta por ahí, eran bravísimos. Entonces, los monjes tenían todos sus cultivos alrededor, los pueblitos se formaban alrededor de los monasterios, el monasterio era casi una fortaleza, una época ahí donde el feudalismo cobra un sentido justamente por las invasiones, la necesidad de proteger del invasor, y toda la gente que vivía en ese pueblito alrededor se metía en el castillo para protegerse de esa invasión. Entonces, luego, el del castillo cuidaba del pueblo, ¿no? Esta ida y vuelta donde se cuidaban unos a otros, se protegían a otros, abusos de autoridad por parte de los reyes, los príncipes sobre el pueblo, ya lo sabemos. Pero en el monasterio, los monjes eran los únicos que sabían leer y escribir, tenían tiempo, tenían los recursos. Los monasterios se convirtieron en aquella época en la protección de las ciencias, de la cultura. Los monjes copiaban las obras clásicas, realizaban investigación, lo que hoy llamaríamos investigación científica. Tenían tiempo, tenían recursos, tenían los libros, tenían la cultura, tenían la información. Entonces ellos realizaban observaciones astronómicas, investigaciones, como les digo, lo que hoy llamamos ya ciencia, ¿no? Porque aquella época estaba todo un poquito mezclado, pero era justamente en los monasterios donde se cuidó y se mantuvo la cultura y la ciencia.
contra las invasiones tremendas que lo primero que hacían era quemar todo, ¿no? Quemaban todas las bibliotecas, los libros, prendían fuego todo, hasta que hubo en cierto momento en que no había, por ejemplo, en Italia no había quien pudiera eh, pasar escrito determinados libros, había que pedírselo a los monasterios que estaban en otros lugares para que les hicieran copia de las cosas, porque era tal el desastre en las invasiones que habían barrido con todo. Vamos a ver un poquito este tema de... ¿Por qué les cuento el tema de las invasiones? Pues van a ver que es fundamental para comprender por qué la, la situación que tiene que ver con los templarios arranca por el lado de Irlanda. Vamos a ver un poquito, ¿no? Esto pues es parte del asunto. Entre el siglo I y el siglo IV, las fronteras del Imperio Romano fueron continuamente asediadas por invasiones, especialmente a lo largo del limes germánico y el Danubio. Pueblos germánicos, tribus como los cimbrios, teutones, los marcomanos y suevos realizaron incursiones en territorio romano, aunque inicialmente fueron repelidas, pero las invasiones ocurrían, las guerras ocurrían, la gente se moría, se prendían fuego las ciudades, ¿no? Las guerras greco-marcomanas entre el 166 y el 180, fíjense, primeros siglos, ¿no es cierto? Fueron una serie de conflictos entre romanos y tribus germánicas a lo largo del Danubio. Luego los sarmatas y álanos, pueblos nómades de las estepas que invadieron regiones orientales del imperio, partos, persas, sasánidas. Al este el imperio romano luchó contra los partos, más tarde los sasánidas, en una serie de invasiones, conflictos en la región de Oriente Próximo. Entre el siglo IV y V, las invasiones bárbaras, la caída del Imperio Romano de Occidente. Los visigodos, bajo el liderazgo de Alarico I, saquearon Roma en el año 410, establecieron un reino en la península ibérica y el sur de Francia. Fíjense, estamos hablando, ¿no?, de Italia, Francia, España, barrieron con todo, ¿no? Prendieron fuego todo. Los vándalos que emigraron desde Europa central hacia España y el norte de África, año 455, saquean Roma. Los hunos, liderados por Atila, el famoso Atila el Huno, avanzaron hacia Europa central y occidental en el siglo V. Fueron derrotados en la batalla de los Campos Catalúnicos en el 451, pero escúchenme, llegaron hasta el centro de Europa eh, haciendo un verdadero desastre. Sí, los derrotan y se tienen que volver, pero a esa altura habían quemado todo. Francos y alamanes invadieron la Galia, se establecieron en lo que es Francia y Alemania. Los ostrogodos, liderados por Teodorico el Grande, conquistaron Italia a finales del siglo V. Ven que es un desastre, ¿no? Es una guerra tras otra. Siglo V al VIII, las migraciones, las consolidaciones de los reinos bárbaros, el saqueo de Roma, como habíamos dicho, en el 455, los francos bajo Clodoveo I, los ávaros, pueblo de origen turco-mongol que presionó Europa Central y los Balcanes durante el siglo VI y el siglo VII, los eslavos que emigraron hacia Europa Oriental y los Balcanes, estableciendo asentamientos en esas regiones, los lombardos en el 568 que invaden Italia, los musulmanes. A partir del siglo VII, tras la expansión islámica, los musulmanes invaden la península ibérica en el 711 y establecen el califato de Córdoba. También realizaron incursiones en el sur de Francia hasta su derrota en la batalla de Poitiers en 732 por Carlos Martel. Fíjense, ¿no? Tenemos un lío bastante grande. Sin embargo, allá los chicos, los monjes en Irlanda, estaban un poquito más alejados y tenían una cierta protección, ¿no? Los vikingos, también provenientes de Escandinavia, realizaron todo tipo de incursiones y saqueos en las costas de Inglaterra, Francia y el Mediterráneo. Dieron toda la vuelta. Fundaron asentamientos en Normandía, llegaron hasta Constantinopla. Los húngaros, pueblos de origen húngaro, realizaron incursiones en Europa Central.
y occidental desde las estepas euroasiáticas. Los sarracenos realizaron ataques del norte de África hasta el sur de Italia, las costas mediterráneas. El Imperio Romano se desintegra, viene una época de feudalismo, la fortaleza, el noble en la fortaleza, el pueblo alrededor en los campitos para protegerse unos a otros. Por otro lado, ocurre una cristianización de los invasores. Muchas de estos que invaden Europa terminan convirtiéndose al cristianismo, algunos más, algunos menos, pero hay un feedback, un ida y vuelta entre la cristiandad europea y los invasores. En España, por ejemplo, los arrianistas que habían invadido terminan convirtiéndose al catolicismo. Bueno, al final el Islam retrocede, ¿no? Pero este es el contexto histórico de por qué, para que ustedes comprendan por qué es importante y relevante la vida del monasterio irlandés. Ahora, que tenemos claro por qué Irlanda queda como un reducto protegido de todo este lío de guerras, invasiones que vemos en Europa, ahora tiene un motivo de la, la forma en que se procedió en esa época con lo que se llama hoy el sacramento de la penitencia. La confesión, la penitencia, la absolución, en aquella época se había establecido y estaba manejada por este formato de monasterio, ¿no? Los que vivían en los monasterios eran cristianos, pero con un pensamiento cristiano muy profundo de penitencia, de separarse del mundo, de hacer vida monacal. O sea, no era un cristiano que vivía en el pueblo, ¿no es cierto? Un cristiano típico, digamos, hoy, ¿no? Era el tipo que estaba decidido a hacer un cambio de vida tremenda y se había encerrado en un monasterio. Entonces, ese monje ya tenía de por sí un pensamiento muy particular de vida penitente, de hacer penitencia, de hacer arrepentirse, de orar a Dios, ¿no es cierto?, con la liturgia, lo que se llamaba la liturgia de las horas para la liturgia que venía del judaísmo y que pasa al cristianismo, una oración con horarios. Entonces ellos tenían este tema de que manejar el perdón de los pecados, el bautismo, el arrepentimiento, cómo manejaban los monjes la penitencia para la absolución. Entonces, luego del bautismo, la persona se presentaba, decía, cometí pecados, tenían que ser pecados graves, ¿no? Asesinato, apostasía, haber negado a la iglesia, a Dios, o haber engañado a su esposa o la esposa al hombre, haber, ¿no es cierto?, tener otra familia, otra mujer, otro marido. Esos eran los pecados graves. Los demás eran pecados menores que se resolvían de otra manera. Pero estos pecados eran pecados graves, ¿no? Pecados graves. Asesinato, abusos violentos, violaciones, cosas muy graves. Y como eran 4, porque eran pueblos muy chiquitos, comunidades muy chiquitas, todo el mundo sabía quién había sido. Entonces era muy fácil que las personas acusaran a este o aquel de haber hecho determinadas cosas, los marginaran de la sociedad y entonces las personas se presentaban al monasterio a pedir que se los reintegrara, que se los perdonara, que le dieran la penitencia, ¿no? Entonces, muchas veces eran personajes conocidos.
los del castillo, los nobles, el príncipe, algún funcionario público, eran gente muy conocida que realizaban abusos de poder o alguien del pueblo que cometía una barbaridad. Entonces, se les llamaba a la reflexión, pero la penitencia no era como hoy, que vos te confesás, le hablás al sacerdote, el sacerdote te da una penitencia ahí suavecita, te dice, bueno, andá a resolver estas cosas, rezate un Padre Nuestro, Ave María y andate a tu casa. No, en aquella época la confesión y la absolución, toda esa penitencia, todo ese conjunto de situación era una vez en la vida. No me vengas que otra vez mataste, que otra vez engañaste, que otra vez no, una sola vez. Y la penitencia podía llegar a durar muchos años, ¿no? Era una penitencia tremenda. Dejabas de tener vida pública, tenías que salir del cargo que tenías que vestirte con ropa de penitente, entrabas a una orden de los penitentes, o sea, entrabas a un grupo que realmente estaba haciendo penitencia de verdad, ¿no es cierto? Tenías que hacer ayuno varias veces por semana, ir a misa varias veces por semana durante muchos años. No era que, bueno, 2 meses y lo resolvimos, no, era un montón de tiempo. Con el ayuno y el tema de realizar una acción que se interpretara como realmente un acto penitente. Y ahí entran el tema de las peregrinaciones. Bueno, para que te aceptemos la penitencia, podés cambiar, no sé, 10 años de penitencia por una peregrinación a Tierra Santa. Andate a recuperar Jerusalén. Haces ese trabajo y cuando volvés se te admite de vuelta como que pagaste tus pecados y se te admite de vuelta en la comunidad, ya volvés a tu cargo público, podés cambiarte de ropa. Entonces ahí vienen las órdenes de los penitentes a las cuales ingresan aquellas personas que están en esta situación de penitente y de pagando una, una penitencia, realizando esto, ¿no? Unas peregrinaciones tremendas. El Camino de Santiago, por ejemplo, es una peregrinación típica de la Orden de los Penitentes. En una época que no había rutas, que no había posadas, era campo traviesa y los ladrones te podían liquidar. Ahora, por otro lado, pensemos que los que entraban a la orden de los penitentes no eran buenos niños, eran niños que habían hecho todo tipo de macanas graves. Eran gente, como mínimo, muy embromada. Algunos por error, ponele, qué sé yo, pero había otros que eran gente peligrosa, ¿no? Eran tipos violentos, asesinos, o sea, no eran niños de pecho los que entraban a la orden de los penitentes. Y uno de los temas era las cruzadas. Bueno, tenemos este drama en Jerusalén de la invasión del Islam. Bueno, vayan y recuperen Jerusalén. Entonces, inicia este asunto de las órdenes penitentes que se van a las cruzadas. Como ven, los que se van a las cruzadas son tipos violentos, complicados, que tenían mucho dinero porque por ahí eran de la realeza, ¿no? Que habían hecho abusos de poder, violaciones, masacres, habían hecho verdaderos desastres muy graves que la iglesia decía, no, mira, no te puedo aceptar a la comunión por tus antecedentes. Tenés que hacer un trabajo de penitencia y después volver y vamos a ver si te dejamos comulgar de vuelta en un mundo cristiano, en un mundo de cristiandad. Entonces, esas personas que quedaban afuera de la cristiandad no podían tener una vida comunitaria. Por eso, la iglesia tenía esta capacidad de obligarlos a hacer penitencia, ¿no? No, pero era el príncipe fulano, y era el duque menganito, y era de la nobleza, y el monje, el obispo, que a veces el monje tenía hasta más poder que el obispo,
les decía, no te dejo comulgar, no, vos mataste, vos hiciste esto, nos consta, lo sabemos, andá y cuando vuelvas conversamos. Entonces obligaban a estos tipos con guita, gente famosa de los lugares, a que fueran a realizar estas acciones, ¿no? Andá a la cruzada y cuando vuelvas te readmitimos. Entonces viene una historia de cruzadas, la Orden del Temple, ¿no? Tenemos varias historias. Felipe I, por ejemplo, Felipe I de Francia, cuando asume el trono, tenía una reputación cuanto menos cuestionable, ¿no? En cuanto a su conducta moral, política. Era conocido por una vida como mínimo disoluta y su constante conflicto con la iglesia, ¿no? Claro, porque es un tipo que es un desastre, obviamente que chocaba con la iglesia. Uno de los mayores escándalos de Felipe I fue su relación con Bertrada de Montfort. Felipe estaba casada con Berta de Holanda, pero se enamoró perdidamente de Bertrada, la esposa de uno de sus vasallos, rompiendo todas las normas morales y eclesiásticas. Felipe abandona a su esposa legítima y se casa con Bertrada, a pesar de que el matrimonio era considerado nulo e inválido por la iglesia, ya que Bertrada aún estaba casada. La unión fue un escándalo tan grande que el Papa Urbano II lo excomulgó, ¿no? Porque aparte era público y notorio. Sin embargo, Felipe no mostró arrepentimiento inmediato y continuó su vida con Bertrada, desafiando abiertamente a la iglesia. Esta situación, sin embargo, fue un punto de crisis para su vida y su gobierno, ya que vivir en estado de excomunión lo dejaba aislado de la comunión de la iglesia y lo ponía en riesgo de perder su legitimidad ante sus súbditos y vasallos. Vemos como este tema, que hoy podría ser un tema simplemente de salir en las noticias, le generó un problema tremendo de no poder gobernar correctamente porque la gente no lo respetaba por su excomunión, haber sido excomulgado de la iglesia, ¿no? En 1095, el Papa Urbano II convocó a la Primera Cruzada y proclamó indulgencias a aquellos que tomaran la cruz y fueran a liberar Tierra Santa. La indulgencia era: te perdono la penitencia. Tenés que arrepentirte, tenés que convertirte y tenés que hacer un trabajo de penitencia y entonces te perdonamos y te vamos a volver a admitir. Pero tenés que hacer un trabajo de penitencia. Ir a liberar Tierra Santa. Este contexto de cruzada penitencial caló en Felipe. ¿Quién? Felipe I, el cual estábamos hablando, después de muchos años de tensión y de excomunión, comenzó a sentir el peso de su situación espiritual y particular, que ya todo el mundo lo acusaba. Aunque no pudo unirse o no quiso unirse a la cruzada directamente debido a su estado de salud y sus obligaciones en Francia, apoyó abiertamente el esfuerzo de la cruzada y expresó su deseo de reconciliarse con la iglesia. De hecho, alentó a su hermano Hugo de Vermandois y a muchos nobles franceses a participar, viéndolo como una oportunidad para expiar las deudas espirituales de su dinastía. O sea, financió la cruzada, mandó a otros, Felipe I era un pícaro bárbaro: vayan ustedes a la cruzada, yo lo financio, le doy la guita, vayan, y de esa manera consigo que la iglesia me perdone y me readmita. Aunque Felipe I no pudo realizar la cruzada de manera física, buscó reconciliarse con la iglesia, cumplir esta penitencia de sustitución sustitutiva, un tipo de cruzada espiritual. Finalmente fue readmitido en la iglesia tras hacer una solemne penitencia pública. Había una penitencia pública delante del pueblo donde lloraban y se arrepentían y había todo un rito de penitencia pública, y renunciar oficialmente a su relación con Bertrada. Este acto penitencial fue visto como una peregrinación interna y espiritual en el contexto de las cruzadas, pues aunque no pudo acudir a Tierra Santa, tomó medidas penitenciales para satisfacer las demandas de la iglesia. Tenemos varios de estos
nobles penitentes. Vamos a ver un poquito, ahora que tenemos una idea mejor de el contexto de las cruzadas, la orden de los penitentes y por qué ocurría esto, veamos la orden de los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Esa es la historia de la orden de los templarios, ¿no? Se llamaban así, la orden de los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón, en una mezcla de fervor religioso, proezas militares, riqueza y pseudo misterio que envuelven a la orden templaria, ¿no? Una orden militar y religiosa, por este tema que ya lo hemos visto. Surge en el contexto de la cruzada y tuvo un papel fundamental en la historia medieval de Europa y Tierra Santa. En 1096, Papa Urbano II convoca a la Trinidad, a la cristiandad, como habíamos visto, para la cruzada, ofreciendo indulgencias a aquellos que asumieran liberar Tierra Santa de mano de los musulmanes. La promesa de indulgencia plenaria y la posibilidad de redimir su alma por medio de una peregrinación armada motivaban a unirse a las expediciones con la esperanza de encontrar perdón y reconciliación con Dios. Como vemos, los chicos que se suben a las cruzadas no eran chicos buenos, eran bastante bravos y buscaban encontrar perdón, reconciliación con Dios y poder volver a una vida con la comunidad en la que estaban, que nadie los quería por las barbaridades que habían hecho. Entonces se ven obligados a ir a las cruzadas. Vamos a ver un poquito imágenes de estos chicos de las cruzadas, ¿no? Los templarios, bravísimos, ¿no? Chicos que no eran así como para invitarlos a los cumpleaños, ¿no? Estos eran peligrosos, bravísimos. Vamos a ver un poquito, este es Clemente V, tenemos aquí a Hugo de Payens, un templario muy famoso, Felipe IV, que también tiene ahí un tema con los templarios, ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, tenemos a estos chicos templarios que fueron fundados en 1119 tras iniciarse la primera cruzada. El fundador, Hugo de Payens, lo vimos recién, vamos a volver a verlo porque la verdad que mete miedo. Este es el niño Hugo de Payens, el que funda la orden del Temple, ¿no? Miren el escudo, ¿no? Los que había matado en su campaña, ¿no? O sea, un chico del cual había que cuidarse mucho. Este era un niño peligrosísimo del grupo templario. Entonces, Hugo de Payens, noble francés, junto con otros 8 caballeros, habría que ver qué tan caballerosos eran. El propósito inicial de estos chicos fue proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa tras la recuperación de Jerusalén. Entonces ellos eran como el custodio y matando a todo el mundo en el camino, ida, vuelta, allá, protegiendo a los musulmanes. Bueno, los musulmanes no eran niños de pecho tampoco, no había ninguno ahí que fuera niño de pecho, eran todos un peligro tremendo, ¿no? Entonces, la aprobación oficial de la orden fue en 1129, donde el Concilio de Troyes otorgó reconocimiento formal a la orden bajo el patrocinio de la Iglesia con el respaldo del influyente San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval que veíamos recién una imagen. Vamos a verla de vuelta. ¿Dónde está nuestro amigo? Aquí está. Este es Claraval, monasterio, y ahí lo tenemos a este monje, ¿no? Entonces, Bernardo también redactó la regla de los templarios basada en la regla de San Benito. Ven que son reglas monásticas, ¿no? San Bernardo de Claraval, monje, ahí lo tenemos, haciendo las reglas bien monásticas, ¿no? Basadas justamente en la regla de San Benito, adaptada la regla de San Benito para la misión militar, pero era una regla de monjes, de monasterio, monacal, entonces era rezar,
la liturgia de las horas, hacer penitencia, ayuno. Ustedes se imaginan a estos chicos ayunando, estos chicos se comían cualquiera que se les cruzaba, o sea, eran tipos muy, muy embromados, pero tenían que aceptar reglas monásticas. Entonces los templarios, al entrar a la orden penitente, adoptaron vida monástica de pobreza, castidad, obediencia. Sin embargo, también se destacaron como guerreros hábiles, audaces, defendiendo los estados cruzados y combatiendo en batallas tremendas. Aunque asumían votos de pobreza, porque los obligaba, la iglesia les obligaba a hacer votos de pobreza, los templarios acumularon enormes riquezas. O sea, fíjense, no, sí, soy re pobre, pero tengo el banco lleno de plata, ¿no? Porque cada conquista era llevarme lo que había. Así que acumularon una enorme riqueza debido a las donaciones de tierra, dinero y propiedad de nobles europeos que apoyaban a sus causas, ¿no? Todos querían ser penitentes, quedar bien con la iglesia, que la iglesia los volviera a dejar entrar a la vida comunitaria de la comunidad cristiana, de la cristiandad. Y entonces, luego de haber hecho todo tipo de macana a los nobles, decían, no, pero yo estoy financiando a los templarios, yo estoy financiando las cruzadas, déjenme ir a comulgar, déjenme estar en la vida comunitaria, déjenme entrar a misa, yo financio, mando la guita a los templarios y ustedes déjenme seguir con una vida comunitaria cristiana. Entonces los templarios terminaron administrando castillos, fortalezas, puertos estratégicos en el Mediterráneo. De repente los tipos empezaron a armarse un poder tremendo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué cayeron los templarios? Bueno, tras la pérdida de Jerusalén en 1187, capturada por Saladino, los musulmanes, y la caída de Acre en 1291, los templarios perdieron su misión principal. Perdieron, no pudieron recuperar Jerusalén, la perdieron. Sus fortalezas en Oriente se desvanecieron y su influencia militar disminuyó. La riqueza y el poder de los templarios atrajeron envidias, conflictos. Obviamente, ¿no? De repente empieza a haber este drama de, claro, todos miraban bien a los templarios, tenían plata, que se empieza a haber envidias, conflictos. El rey Felipe IV de Francia, endeudado con ellos, decidió actuar contra la orden para confiscar sus bienes y acabar con su influencia. Había un tema de ya empezaron a manejar, tenían mucha plata, los nobles le daban guita, los otros le pedían prestado, bueno, después te lo devuelvo, total tenés, y los templarios le cobraban seguramente intereses y qué sé yo. Ya empezó a haber un tema ahí de te presto, te doy. Los tipos tenían mucha guita porque administraban una riqueza tremenda para llevar adelante la cruzada y todo desbarrancó, ¿no? Y perdieron Jerusalén, se la llevaron los musulmanes, o sea, más ocupados por mantener el tema financiero que por hacer lo que tenían que hacer. Felipe IV era este muchacho que vimos recién, vamos a verlo de vuelta. Este niño es el que los voltea, los persigue a los templarios para no pagar las deudas, básicamente. Te debo tanta plata que mejor te voy a buscar y te pasa de huello, ¿no? Entonces, la de siempre, ¿no? No te quiero pagar. En 1307 Felipe acusó a los templarios de herejía, idolatría y prácticas inmorales. Se llevaron a cabo arrestos masivos en Francia el viernes 13 de octubre de 1307. La disolución oficial de la orden ocurre con el Papa Clemente V. Lo veíamos a este chico Clemente V, vamos a verlo. Este es el muchacho Clemente V, que es quien decíamos recién, presionado por Felipe IV, que lo aprieta para que tome esa determinación, disuelve formalmente la orden en 1312 durante el Concilio de Viena. El último gran maestre de la orden fue Jacques de Molay, quemado en la hoguera en 1314. Vamos a ver a este chico que termina siendo el último que resiste y lo queman por hereje y qué sé yo. En realidad un tema político que aprovecha el
Felipe IV para liquidarlo, ¿no? Y no pagar ninguna deuda de nada. Este gran maestre de la Orden del Temple fue condenado a morir en la hoguera el 18 de marzo de 1314 en París, Francia, por orden del rey Felipe IV, Felipe el Hermoso, y con el respaldo obligado, presionado de Clemente V, que ya lo vimos. Su ejecución, su muerte, marca el final simbólico de los templarios y uno de los episodios más polémicos de la historia medieval, obviamente, pues vemos todo el lío que hay detrás de este tema. Las razones de la condena fueron la acusación de herejía, obviamente Felipe IV, para que la iglesia lo apoyara, dice estos tipos son unos herejes. En 1307 el rey Felipe IV acusa a los templarios de cometer graves herejías y prácticas inmorales tales como la adoración de ídolos, un supuesto Baphomet, así decían, que no se sabe bien qué clase de ídolo era ese, la negación de Cristo durante los rituales de iniciación, y estas acusaciones, posiblemente motivadas por la ambición del monarca, fueron obtenidas a través de confesiones extraídas bajo tortura, ¿no? La típica. Los caza la policía del rey, los aprieta hasta que los tipos firman cualquier cosa. Jacques de Molay inicialmente confesó algunas de estas acusaciones bajo presión, lo que complicó la defensa de la orden. Luego vemos otras motivaciones políticas y económicas de este tema, ¿no? El rey Felipe IV, estaba profundamente endeudado con los templarios, les debía mucha plata por préstamos obtenidos para financiar sus guerras, y al disolver la orden, el rey confiscó los vastos bienes de la orden, se quedó con todo. El poder e influencia de los templarios representaban una amenaza tremenda al control del rey, y la unidad centralizada que deseaba establecer Felipe IV en Francia. Los templarios no le dejaban reinar tranquilo. El Papa Clemente V inicialmente intentó proteger a la orden. Felipe IV lo presionó con la fuerza de su ejército y las maquinaciones políticas. Finalmente, en el Concilio de Vienne, 1312, el Papa disolvió formalmente a los templarios, pero evitó condenarlos como herejes. En 1314, un tribunal especial ordenó que Jacques de Molay y otros líderes de la orden fueran sentenciados a cadena perpetua. Está bien, no lo matamos, pero no lo dejen salir más, dijo este chico Felipe, ¿no? Antes de ser ejecutado, Jacques de Molay se retractó públicamente de sus confesiones realizadas bajo tortura y declaró la inocencia de los templarios. Su desafío público frente a la catedral de Notre Dame enfureció al rey Felipe IV, obviamente, quien ordenó que fuera quemado en la hoguera esa misma noche en la isla de los judíos en París. O sea, podría haber tenido cadena perpetua, pero no pudo quedarse tranquilo y al final lo terminaron quemando. Según relatos de crónicas medievales, se dice de Jacques de Molay antes de morir, profetizó que tanto el rey Felipe IV como el Papa Clemente V comparecerían ante el tribunal de Dios pronto. Curiosamente, ambos murieron ese mismo año, el Papa en abril y el rey en noviembre. La ejecución de Jacques de Molay fue el resultado de una combinación de intrigas políticas, económicas, religiosas, aunque las acusaciones contra él y la orden no habían sido probadas realmente históricamente. La supresión de los templarios permitió a Felipe IV consolidar su poder político y económico. Este episodio dejó un legado imborrable envuelto en misterios, ¿no? Leyendas, controversias, ¿no? Todo lo que rodea el misterio de los templarios, ¿no? Esas leyendas y misterios, ¿no? Se creen que algunos templarios lograron escapar con el dinero que habían conseguido, con mucho dinero, reliquias que habían traído de Jerusalén. En aquella época había una gran industria, digamos así, de las reliquias, ¿no? Había una industria de las reliquias, porque había un movimiento enorme por el tema de las penitencias de peregrinaciones a Tierra Santa. Y eran toda gente con guita, porque ustedes ven que aquellos que peregrinaban y podían darse el lujo de peregrinar a Tierra Santa para pagar un pecado, tenías que tener guita, tenías que tener plata. Y entonces querían volver
a Europa, volver a sus lugares de donde habían sido mandados a peregrinar, querían volver mostrando las reliquias que habían traído de Tierra Santa. Capaz que ni iban a Tierra Santa, ¿no? En el camino se fabricaban una reliquia y volvían con un hueso de un santo, un pedazo de la cruz de Cristo, el Santo Grial, no se traían las copas donde habían bebido en la última cena. Entonces había santos griales para tirar para arriba, astillas de madera de la cruz como para fabricar 300.000 cruces, huesos de los santos como para armar 300.000 esqueletos. Y se traían, fíjese que esto es muy interesante, se traían los huesos de dinosaurios, porque fósiles de dinosaurio hubo siempre. Entonces se traían los huesos de dinosaurio y decían que habían matado a los dragones. De ahí viene aquella imagen de la Edad Media de los caballeros matando a los dragones. ¿De dónde venía eso? Qué cosa rara. Bueno, estos tipos se volvían con un hueso de un dinosaurio y decían, este es el hueso del dragón que maté. Genial. O sea, para armar historias eran unos genios. Y se conseguía, se mataban de risa seguramente, y se conseguían el favor de las doncellas, de que le financiaran de vuelta andá y matá a otro dragón y volvé, y para conseguirse chicas, ¿no? Como siempre, o sea, el negocio de conseguirse chicas. Entonces volvían los caballeros con todo este halo de misterio, trayendo el hueso del dragón que habían matado, y me imagino que las doncellas que habían quedado se tiraban a sus pies, ¿no? O por lo menos ellos creían que iban a conseguir eso. Entonces, muchas órdenes militares y fraternidades, todas creen tener raíces templarias como los caballeros de Malta e incluso los masones. Los templarios construyeron fortalezas icónicas, promovieron un ideal de servicio a la fe. Ahora, fíjense qué clase de servicio, ¿no? Ir a matar a la gente, traerse la guita, o sea, raro, ¿no? Muy típico de una época rara, ¿no? Entonces, hoy queda ese misterio de algo y qué sé yo sobre los templarios como símbolo de valor, lealtad, misterio, matando dragón y rescatando doncellas de los castillos, ¿no? En realidad eran unos pícaros bárbaros. Los caballeros templarios vivieron una vida combinada con disciplina militar, prácticas religiosas intensas, entre ellas, obviamente, tenían que hacer penitencia. Eran una orden militar, su estructura y estilo de vida estaba profundamente influenciadas por normas monásticas, como hemos visto, y hemos visto el motivo, basadas en la regla de San Benito, adaptadas por San Bernardo de Claraval, específicamente para ellos. Esto implicaba que llevaban una vida austera, o deberían haber llevado una vida austera dedicada a la salvación espiritual, lo que incluía y debía incluir actos regulares de penitencia, ¿no? Este tema de voto de pobreza, voto de castidad, voto de obediencia, ¿no? Votos típicamente monacales, monásticos. Implicaban la renuncia a cualquier comodidad personal o posesión individual. Que no hicieron, ¿no? O sea, tenían fortuna. Una forma de penitencia constante en su día a día. Vivían sin riquezas personales, deberían haber vivido sin riquezas personales, incluso cuando la orden como institución era tremendamente rica, tremendamente rica. Al igual que otras zonas religiosas medievales, los templarios practicaban la mortificación como una forma de dominar los deseos carnales. Esto podía incluir el ayuno frecuente, era parte de la penitencia, uso de cilicios y otras prácticas ascéticas. El ayuno era habitual, especialmente en Cuaresma y otras épocas litúrgicas. Además, seguían una dieta simple, muchas veces limitada en carnes, reservándolas solo para ocasiones especiales o debido a necesidades específicas de los combatientes. La regla templaria exigía oraciones comunitarias varias veces al día, siguiendo las horas litúrgicas monásticas, ¿no? La liturgia de las horas. También promovían una confesión regular de los pecados para mantenerse espiritualmente puros antes de entrar en combate, ya que sabían que podían morir en batalla en cualquier momento. Los templarios consideraban a la vida como una constante preparación para el juicio de Dios, por ello
Su estilo de vida era austero y diseñado para mantenerlos en un estado de arrepentimiento perpetuo. Uno de los principios únicos de los templarios era considerar el combate mismo como una forma de penitencia. Dado que luchaban en las cruzadas bajo el signo de la cruz, creían que defender la fe a través del derramamiento de su sangre podía expiar sus pecados y garantizarles la vida eterna si caían en combate. Vamos a ver una imagen de estos chicos en pleno trabajo. A ver, veamos si la tengo por aquí. Veamos. A los niños templarios, tremendo, ¿no? O sea, daba miedo. Acá están, ¿no? Estos chicos en combate contra los musulmanes habrá sido para correrse, ¿no? La verdad, tremendo. Bueno, entonces, la importancia de la penitencia en la vida de los templarios se relaciona con todo esto que hemos hablado antes de la necesidad de volver a entrar a la comunión con la comunidad. Entonces, aunque por ahí parte de una vocación propia, que algunos se han subido igual al trabajo templario, muchos estaban obligados, ¿no? Tenían que hacer la penitencia o no podían volver, También los templarios terminaron armando una forma de banco en la cual mandaban dinero para los penitentes que iban de peregrinación. Vemos un poquito los pecados de estos chicos para haber tenido que ir allá, ¿no? Crímenes de guerra, muchos caballeros habían participado en combates donde perpetraron masacres contra civiles, actos considerados excesivos e injustos según los cánones cristianos. Duelos y asesinatos personales, los caballeros estos, por cuestiones de honor habían matado en duelo, lo que violaba los preceptos cristianos contra el homicidio. Eran, como vemos, gente violenta, ¿no? Pecados de ambición o codicia, usura, los caballeros o nobles acumulaban riqueza a través de préstamos con interés, lo que era condenado por la iglesia. Apropiación indebida, se acusaba a algunos aspirantes de apropiarse de tierras o bienes mediante injusticias, violencias o abusos de autoridad. Después pecados por la inmoralidad sexual, la fornicación. Los caballeros, debido a su posición social, a menudo tenían relaciones fuera del matrimonio, obligaban a las mujeres que eran vasallos a tener relaciones con ellos, adulterio, ¿no? Como parte de su vida anterior. Algunos habían incurrido en relaciones con mujeres casadas, esto que contábamos antes. Lujuria, desenfreno, llevaban estilo de vida marcados por exceso, incluyendo, obviamente, uso de prostíbulos de todos los colores. Pecados contra la fe, la blasfemia, ¿no? Maldecir y deshonrar públicamente elementos sagrados como el nombre de Dios en los sacramentos, violaciones de juramentos. La cultura feudal, el romper un juramento era considerado una falta grave, especialmente si había implicaciones religiosas. Los abusos de poder de los cuales hablamos, presión a los campesinos como señores feudales, estos nobles abusaban de su siervo y campesino bajo su dominio, los explotaban para obtener mayores tributos, servicios, saqueos, pillajes, tremendo, ¿no? O sea, habían sacado pueblos y monasterios, les habían robado a los propios monjes, ¿no? O sea, claramente no eran buenos niños, ¿no? O sea, estos chicos templarios eran gente de temer, que la iglesia lograba mandarlos a hacer algo porque si se quedaban donde estaban eran un desastre. Era preferible que se fueran de penitencia a Tierra Santa y usaran esa violencia para otra cosa, ¿no? Porque ahí donde estaban era para macana, ¿no? Mataban, violaban, robaban, quemaban todo, se peleaban entre ellos, se mataban entre ellos, acumulaban riqueza, le robaban a todo el mundo, así que la iglesia los cachaba y los mandaba de penitencia. Váyanse, andate a Tierra Santa, por favor, y esperemos que ni siquiera vuelvas. Lo que pasa es que muchos de estos chicos ni siquiera habrán llegado a Tierra Santa. Y bueno, interesante lo de las reliquias, el matar al dragón y todo eso, que es muy divertido. Pero también fue tremendo y terrible, ¿no? Algunos
El tema del bancario, cómo ellos armaron un sistema para transferir dinero, porque tenían mucha plata, transferir dinero entre los lugares, ¿no? Te daban un papel y te decía, mira, dame la guita a mí, yo te doy un papel y vos, cuando llegues allá donde vas, reclamale a un templario la plata y él te la va a dar. Espectacular, ¿no? Porque tenían todo un tema de SWIFT, unas transferencias bancarias internacionales. Espectacular, no me digas. Muy, muy interesante, pues movían mucha guita y la guerra, bueno, sí, después seguimos con la guerra. Sí, pero los musulmanes se quedaron con Jerusalén, bueno, ¿qué crees que haga? No puedo atender las dos cosas. Estoy atendiendo el banco, no puedo atender también defender Tierra Santa. No me pidas dos cosas. Primero está la guita y después está defender Tierra Santa. Pero ya la perdieron, ¿eh? Mirá que ya se la quedaron los musulmanes. Bueno, ¿qué querés? Si tenían descubierto, le tenía que pagar a fulano, le tenía que depositar la guita. No me pidas que ande, estoy muy ocupado con los papeles, esperá que termine de hablar con el contador y voy a ver qué pasó con Jerusalén. Tremendo. Bueno, esos son los chicos templarios, ¿no? ¿Qué va a ser? Muy interesante. Muy interesante el tema de la penitencia insular se llama porque procede de la isla de, ¿no? de Irlanda, de los monasterios y porque ellos manejaron este tema de una manera monástica, ¿no? La penitencia duraba años, peregrinación fuerte, no era un te confieso, dos Ave María, no, tenés que irte a pelear contra los musulmanes. Genial, muy interesante. Muy bien, le dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.